Vamos a ver en esta actividad una serie de características sobre los diferentes conjuntos de números que forman el conjunto de los números reales. En esta actividad vamos a contestar verdadero o falso. Tenemos una serie de frases y tenemos que indicar si cada una de ellas es verdadera o falsa y por qué. Empezamos por la primera. Dice: ningún número irracional es real. Bien, esta frase es falsa. Falso, porque todos los números irracionales son reales. Todos los números irracionales y todos los números racionales son reales, ya que el conjunto de los números reales está formado por la unión de los dos. En realidad, todos los números que vamos a ver en este nivel son números reales, ya que o son racionales o son irracionales. Existen números que no son reales, pero no pertenecen al nivel que estamos impartiendo. Son los llamados números complejos que se estudian en bachillerato. Por tanto, todos los números que se van a ver durante la educación secundaria obligatoria van a ser números reales. Lo que pasa es que se clasifican en los racionales por un lado y los irracionales por otro. Pero todos son reales. Así que es completamente falso. De hecho, todos los números irracionales son reales. Pasamos a la siguiente frase. 2,3, periódico en el 3, es un número irracional. Bueno, pues esto también es falso, puesto que el número 2,3 periódico en el 3 es un número racional. Todos los números periódicos, decimales periódicos, en este caso periódico puro, son números racionales. Si un número es racional, no puede ser irracional, ya que son conjuntos completamente diferentes. La siguiente frase, por la misma razón, el número pi es un número racional completamente falso. El número pi es un número irracional, porque tiene infinitas cifras decimales y no tiene periodo. En la siguiente frase, todos los números reales son irracionales. Esa frase también es falsa, puesto que los números reales se clasifican en dos tipos: irracionales por un lado y por otro lado los racionales. Así que todos no pueden ser. Aquí dice todos. Algunos de los números reales son irracionales, pero no todos. Los números racionales también forman parte de este conjunto, del conjunto de los números reales. En la siguiente frase, raíz cuadrada de 64 es un número irracional. En este caso es falso, porque la raíz cuadrada de 64, al ser 64 un cuadrado perfecto, la raíz cuadrada es exacta. La raíz cuadrada de 64 es 8. 8 es un número natural, entero e irracional. No es irracional. Así que esto es completamente falso. La siguiente frase: ¿existen números que son a la vez racionales e irracionales? Pues también es falso, porque un número o es racional o es irracional, pero no puede ser las dos cosas a la vez. O está dentro de Q, dentro del conjunto de los racionales, de los números que se pueden expresar en forma de fracción, o está en el conjunto de los irracionales, de los que no se pueden expresar en forma de fracción. De los números como pi o como la raíz cuadrada de 3, que es el número que tenemos en la siguiente frase. Raíz cuadrada de 3, efectivamente, esta frase sí es una frase verdadera, ya que la raíz cuadrada de 3 es un número decimal que tiene
infinitas cifras decimales sin periodo después de la coma. Aproximadamente es 1,7, pero después del 7 siguen infinitas cifras decimales y no hay periodo. Así que en este caso es cierto que la raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Por último, tenemos, ¿existen números irracionales que también son enteros? Pues falso. Los números irracionales no pueden ser enteros. No hay ningún número irracional que sea entero. Para empezar, porque los números irracionales son números decimales. Si ya es un número decimal, pues ya no puede ser un número entero. Así que de todas las frases que hemos visto hasta ahora, solamente había una que era cierta, que era la penúltima. Vamos ahora con otras frases que aluden a las operaciones que se pueden realizar con números racionales o irracionales y cuál es el resultado de las diferentes combinaciones que podemos realizar al operar con números de diferente tipo. Empecemos por la primera de ellas. Dice: la suma de un número racional y de un número irracional siempre es un número racional. ¿Siempre? ¿Siempre da un número racional la suma de un racional con un irracional? Bueno, pues la respuesta en este caso es negativa, es falso, no es cierto. Habría que justificar por qué esto no es cierto. No es cierto porque la frase dice siempre. Entonces basta con que encontremos un caso, un ejemplo, que en este caso se llamaría contraejemplo, un ejemplo que demuestra lo contrario de lo que dice la frase. Buscar un contraejemplo. Basta con que haya un caso, un ejemplo, un caso particular de un número racional y un irracional que sumados ya no cumpla lo que dice la frase para demostrar que es falso. Bien, pues basta con que cojamos por ejemplo, al número 1 como número racional, y basta con que cojamos al número pi como número irracional. La suma del número 1 y del número pi pues nos daría 1 más 3,14, 15, 92, etcétera. Pues si tú le sumas 1 a la parte entera de pi, pues sería 4,14, 15, 92, 65, 35, etcétera, etcétera. Es decir, nos daría un número irracional porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Luego la frase que hemos leído es falsa. No siempre la suma de un racional con un irracional nos da un número racional. Pasemos a la siguiente frase. El cuadrado de un número irracional es siempre un número irracional. ¿Siempre? ¿Siempre el cuadrado de un número irracional siempre da irracional? Pensemos un momento. Y la respuesta negativa, falso. Por ejemplo, si nosotros cogemos una raíz cuadrada de un número que no sea cuadrado perfecto, por ejemplo, si nosotros cogemos el número raíz cuadrada de 2, este número raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Si nosotros este número lo elevamos al cuadrado, sería multiplicar la raíz cuadrada de 2 por sí mismo. Sería raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2.
Si nosotros multiplicamos la raíz cuadrada de 2 por sí mismo, lo que obtendríamos sería la raíz cuadrada de 2 por 2, es decir, la raíz cuadrada de 4. Pero todo el mundo sabe que la raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, el resultado es 2, y 2 no es un número irracional. 2 es un número racional. Por tanto, el cuadrado de un número irracional no siempre da un número irracional. Esto que hemos hecho con raíz cuadrada de 2 se puede hacer con raíz cuadrada de 3, con raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 6, de 7, al multiplicarla por sí mismo, al elevar al cuadrado, pues el resultado precisamente es el número que está dentro de la raíz, que es un número racional. Así que es falso. Bien, pasemos a la siguiente frase. El producto de dos números fraccionarios puede ser un número entero. Fijaos que ya la condición no es tan exigente como las dos anteriores. Las dos anteriores decía siempre. Siempre. Cuando aparece la palabra siempre son condiciones muy exigentes, porque siempre significa que se cumplen todos los casos. En cambio, cuando la frase dice puede ser un número entero, ya se relaja la condición, ya no es tan exigente. Puede ser, pues basta con que haya un caso, basta con que encuentres un ejemplo, y el puede ser, entonces se cumple. Efectivamente, el producto de dos números fraccionarios puede ser un número entero. Basta con multiplicar un número fraccionario por su inversa, es decir, una fracción multiplicada por su inversa da la unidad. O sea que en este caso podemos contestar con rotundidad que el producto de dos números fraccionarios puede ser un número entero, puede ser. No está diciendo que siempre sea un número entero, sino que puede serlo. Si nosotros, por ejemplo, escribimos escribimos la fracción, por ejemplo, 2 partido de 3, vamos a multiplicarla, dice el producto, es decir, multiplicar el número fraccionario 2 partido de 3, si nosotros multiplicamos por su fracción inversa, que sería 3 partido de 2, no siempre tiene por qué ser por su inversa, estamos diciendo puede ser. Por ejemplo, en este caso el resultado pues sería 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 6 partido de 6. 6 partido de 6 es igual a 1, y el número 1 es un número entero. O sea que efectivamente el producto de dos números fraccionarios, 2 tercios y 3 medios, puede ser un número entero, porque sale, en este caso sale 1. O sea que la frase es verdadera. Y por último, dice, el producto de dos números irracionales distintos puede ser un número natural. Nuevamente estamos ante una frase que dice puede ser. Entonces no es tan exigente como las dos primeras, que decía siempre. Entonces, ¿puede ser un número natural el producto de dos números irracionales distintos? Basta con que encontremos un ejemplo para demostrar que la frase es verdadera, efectivamente. Si nosotros pensamos por ejemplo, vamos a pensar en la raíz cuadrada de un número que no sea cuadrado perfecto. De esa manera nos aseguramos que sea un número irracional. Por ejemplo, vamos a pensar en la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar la raíz cuadrada de 2
Dice producto. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar la raíz cuadrada de 2? Un número irracional. Y está diciendo el producto de dos números irracionales. Por lo tanto, el otro también tiene que ser un número racional. ¿Por qué número tendríamos que multiplicarlo? Para obtener como resultado final un número natural. Bien, si nosotros multiplicamos la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 8, obtendríamos la raíz cuadrada de 2 por 8, que es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es exacta. Es 4. Efectivamente, el 4 es un número natural. Esto demuestra que la frase es verdadera. Es decir, hemos encontrado un ejemplo en el que esto ocurre. Existen otros casos en el que se cumple esta característica, esta propiedad. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 5 es un número irracional. La raíz cuadrada de 20 también. Si multiplicamos nos daría la raíz cuadrada de 5 por 20, que es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Es un número 10, es un número natural. O sea que aquí tendríamos otro ejemplo. Y con esto finalizamos este repaso a los diferentes, de los diferentes conjuntos de números que constituyen al conjunto de los números reales.